Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dermotec. Hoy vamos a hablar sobre pelo y esto ya sabemos que os gusta, así que atentos, por favor. Hoy voy a hablar con la dermatóloga, especialista en estética, amiga estupenda y especialista también en calzado barefoot, que es la doctora Sofía de Asís. Hola, Sofía. Mis nuevos proyectos vitales. El barefoot me ha invadido mi vida y estoy muy feliz con ello. Pues bueno, nada, hola a todos. Últimamente en nuestro grupo hemos hablado bastante de cosmética capilar y entonces, bueno, hemos aprovechado un poco para nuestra inmersión en este campo para explicaros algunos conceptos del mundo capilar que seguro que os interesan, porque la verdad es que quién no quiere un pelo sano y bonito, así que vamos allá. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a empezar, vamos a dejarnos muchas cosas fuera porque de repente el mundo capilar es como extensísimo. Siempre que te metes en un mundo dices, Dios, cuántas cosas. Entonces, voy a dejar cosas para otros episodios. Hoy vamos a hablar de champú, mitos y realidades con los champús. Vamos a hablar de acondicionadores, vamos a hablar de mascarillas, cómo usar estos dos productos que son el ABC del pelo. Y vamos, por supuesto, a hacer una selección de productos que os interesan y que si queréis invertir dinero, pues siempre os dejamos ideas para el consumo. Aunque sea lo contrario de lo que pensamos. Esa opción siempre está. Sí. Muy bien. Empezamos hablando del champú. El mercado de cosmética capilar no es un mercado pequeño, ya que hablamos de un gasto de unos 97 millones de dólares en 2024 en Europa y quizá no sorprenda a nadie, pero el mayor gasto por usuario va destinado al champú. Entonces, lo que sí que es algo sorprendente es que en España el consumo del champú supuso algo más del 50% del gasto en productos capilares, mientras que en el resto de países europeos sí que hubo algo más de gasto en otros productos como acondicionadores, mascarillas, productos de alisado, etc. Entonces, esto tiene cierta lógica porque digamos que el champú va a ser algo que lo vamos a necesitar siempre, mientras que el resto de productos pueden ser algo opcionales. Entonces, ¿qué tenemos que saber de un champú? Pues que se trata de un producto basado en tensioactivos. Los tensioactivos son moléculas que van a permitir diluir el sebo, la grasa o la suciedad, los compuestos grasos, los van a poder diluir en agua, ya que lo van a rodear en unas moléculas grasas y esto va a permitir que sean solubles y que por tanto los podamos arrastrar con el lavado. Es decir, como cualquier jabón, pero para el pelo. Jabón para el pelo. Entonces, ¿cuáles son los activos del champú? Porque aquí, como ya nos ha invadido este tipo de términos cuando hablamos de cosmética, que son términos más farmacológicos, pero bueno, realmente el activo, ¿qué es lo que funciona de un champú? Son los tensioactivos, como decía Sofía. Entonces, tenemos varios tipos. Realmente tenemos 4, pero en los champús solemos encontrar casi siempre 3, ¿no? Vamos a hablar 4 desde un punto de vista químico, ¿eh? Entonces, la distinción entre uno y otro es la carga electromagnética de la cabeza de la molécula, ¿vale? Las moléculas tienen una cabeza, que normalmente es la parte hidrofílica, o sea, la que se une al agua, y una cola hidrofóbica, que es la que se une a la grasa, ¿vale? Y entonces luego las colas rodean a esa grasa y hacen como una micela, como una estructura redondita, una vesícula, ¿no? Entonces, la cabeza, que es la que va a quedar en contacto con el agua, va a tener una carga u otra. Entonces, ¿cuáles son los tensioactivos clásicos que encontramos en todos los champús y que todos conocéis? Son los tensioactivos aniónicos, que tienen una carga negativa. ¿Y cuál es el principal grupo de tensioactivos aniónicos? Los sulfatos, ¿vale? O sea, todos sabíamos que los conocíais, que el clásico es el sodium laureth sulfate, que es el más usado con muchísima diferencia. Esto lo sabemos también. Carmina Alfonso, que es una grandísima química formuladora, nos explicó algunas cosas de esto y sabemos que el volumen de ventas mundial de este tensioactivo es desproporcionadamente mayor al resto de cualquier otra cosa, o sea que no os preocupéis que en casi todos los champús que tengáis en casa estará, sí, exacto, estará en los primeros puestos después del agua, ¿vale? Si no tenéis un champú sólido. Entonces, luego tenemos otro grupo de tensioactivos, son los anfotéricos. Entonces, la carga de estos, la carga de la cabeza de estos tensioactivos va a depender del entorno, ¿vale? Va a ser positiva o negativa dependiendo de dónde estén. Son ingredientes que usamos también muchísimo en los champús, son un poquito más suaves, es decir, no tienen tantísimo poder de limpieza. Y aquí el clásico, que también lo habréis visto si tenéis ahí un poco de curiosidad en el mundo INCI, es la cocamidopropilbetaína. Y por último tendríamos los tensioactivos no iónicos. Hemos dicho que hay 4, pero realmente en los champús encontramos estos 3. Los no iónicos no tienen carga
Y uno famoso sería el cocoglucoside o el cocamide DEA, cocamide MEA, ¿vale? ¿Y por qué os estamos contando todo este rollo superquímico? Pues porque la mayoría de champús van a contener una combinación de estos 3 tipos. O sea, cuando leáis un champú, después del primer ingrediente, que suele ser el agua, vais a encontrar este tipo de nombres a continuación, que quiere decir que han mezclado varios tensioactivos para poder arrastrar bien todo eso. Claro, y aquí lo importante, que seguro que os lo estaréis preguntando, porque nosotras como consumidoras en algún momento también nos lo hemos preguntado, es si hay uno mejor que otro. Entonces, no hay ningún ingrediente que por sí solo sea el mejor, ¿vale? Ya que la eficacia de la fórmula depende de cómo se van a. De cómo de mágica es esta combinación, porque unos productos o unos ingredientes compensan a otros y se van como equilibrando. Entonces hay que tener como un arte también para desarrollar este tipo de cosméticos. En el caso de los sulfatos, que son los más usados, es cierto que si se usan a elevadas concentraciones, sí que pueden resultar algo irritantes o dejar el pelo como más áspero, ¿no? Más seco tras su uso. Sin embargo, la presencia de sulfatos en una fórmula no quiere decir que esto nos vaya a ocurrir, porque, como hemos dicho, lo importante es el conjunto de ingredientes y casi todas las fórmulas llevan otros ingredientes que van a equilibrar este efecto. Entonces, ¿qué nos aportan los sulfatos? Nos permiten retirar bien el sebo, mientras que otros ingredientes van a tener una acción algo más acondicionadora que van a dar lugar a un mejor resultado en lo que es el tallo, en lo que es el pelo propiamente dicho. Claro. Y otra cosa importante que es que si intentamos buscar un champú sin sulfatos, que ahí vamos ahora, necesariamente va a ser más caro, por lo que decíamos antes, ¿vale? Los sulfatos son el ingrediente más usado con muchísima diferencia y por tanto más barato porque hay más, se hace a gran escala. Exacto. Entonces, si vamos a un champú sin sulfatos, ojo que vamos a tener que pagar el precio. Tampoco estamos hablando de productos necesariamente carísimos, pero sí que van a ser un poquito más caros. Entonces, ¿quién necesita realmente un champú sin sulfatos? Respuesta rápida, nadie, ¿vale? Esta sería la respuesta rápida, pero no, bueno, podemos hilar más fino. Y es que realmente alguien que quiera preservar con mucho ahínco un tratamiento que se haya hecho que recubra la fibra, por ejemplo, los alisados semipermanentes, que suelen tener unos ingredientes que recubren la fibra capilar por fuera, entonces le hacen, o sea, le mantienen una forma artificial, ¿no? O sea, realmente si tú tienes el pelo ondulado y te haces este alisado semipermanente durante un tiempo, vas a tener el pelo como mucho más liso y con menos frizz por este producto que está recubriendo la fibra. Si utilizas champús con sulfatos, especialmente un contenido muy alto en sulfatos, porque esa es otra, o sea, tú cómo sabes que un champú tiene muchos sulfatos y que no está bien, o sea, y que la fórmula es muy, muy astringente, esto no es fácil de saber mirando simplemente el INCI, o sea, porque tú leas sulfate no quiere decir que ese producto vaya a ser muy potente. Pero bueno, podríamos decir que si tú tienes muchísima necesidad de mantener ese tratamiento que te has hecho lo más largo posible, pues sí que podría ser interesante utilizar champús sin sulfatos, porque es cierto que el resto de tensioactivos van a ser un pelín más suaves. Pero bueno, realmente es que hay otras técnicas para mantener el cabello en condiciones óptimas y es lo que vamos a contar ahora después, ¿no? Que nos permiten utilizar el champú que queramos. A ver, no todos, pero sí que es verdad que muchos champús los podemos utilizar, que sean un poco más intensivos de lavado en contacto con el cuero cabelludo, pero luego utilizar otros productos para cuidar el tallo, ¿no? Y esto sí que va a ser muy interesante, especialmente en personas que tengan dermatitis, porque el hecho de no utilizar un buen champú que retire muy bien esos restos del cuero cabelludo va a tener efectos negativos que ahora contaremos a continuación. Y además de estos ingredientes que podemos encontrar en prácticamente todos los champús anticaspa del mercado, hay otros antifúngicos, pero en este caso sí que son fármacos y por tanto solo vamos a poder adquirirlos con receta médica. Claro. Entonces, ¿quién necesita un champú antifúngico o para dermatitis seborreica? Bueno, pues quien evidentemente tenga caspa y lo sepa, o dermatitis seborreica diagnosticada o sin diagnosticar. Al final, si tenéis caspa y os pica el cuero cabelludo, tenéis dermatitis seborreica. Entonces, vais a necesitar utilizar este tipo de productos. Si no en todos los lavados, algún día a la semana para evitar el empeoramiento, ¿vale? Y como es una patología que oscila, su gravedad oscila en el tiempo, hay semanas buenas y semanas malas, pues vais a tener que ajustar el uso de estos productos a la situación en la que estéis. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de personas adultas van a necesitar algún producto de vez en cuando que tenga una buena capacidad limpiadora algún día a la semana, si no, o si tenemos el cuero cabelludo súper sensible y el pelo muy, muy, muy escaso y muy dañado, pues
una vez a la quincena, pero de vez en cuando hay que utilizarlos. Porque realmente utilizar un sistema de tensioactivo es muy eficaz que retire el sebo y otros restos que se acumulen en el cuero cabelludo, nos va a evitar ciertos problemas. Porque si no lo hacemos, lo que puede acabar pasando es que se produzca una disfunción de la barrera cutánea, nuestra gran causante de problemas. Entonces también se altere la composición de los lípidos habituales en ese cuero cabelludo y se active una respuesta inmune localmente. Y esto va a generar un microambiente inflamatorio en ese cuero cabelludo, y esta inflamación que va a acabar afectando pues a la homeostasis del folículo piloso, o sea que el folículo piloso de repente pues ya no funcione como funciona normalmente, pierda su privilegio inmunológico. Esto es una cosa que no vamos a entrar ahí, pero al final en el tema de las alopecias o las caídas de cabello, eso es una cosa que hace que el pelo no lo perdamos, ¿no? Que tiene un cierto privilegio inmunológico. Entonces, si lo perdemos, vamos a favorecer el que los pelos pasen a esa fase de caída, que es la fase telógena, ¿no? Entonces, vamos a contribuir, es decir, si no retiramos bien todos esos productos y todos esos detritus que se acumulan en el cuero cabelludo, vamos a contribuir a que se nos caiga el pelo, ¿no? A que tengamos más efluvio. Entonces, es muy importante intentar tener controlada la dermatitis del cuero cabelludo para prevenir el desarrollo de fluvio telógeno, o más si tenemos alguna alopecia, porque entonces esta también va a empeorar. Sí, esto de no, yo es que me lavo el pelo solo una vez a la semana, no está bien, porque nosotros luego además ya se ve un pelo, vamos a llamar, con mucha seborrea ahí acumulada, pero luego cuando les pones el dermatoscopio es que eso está inflamado, o sea, no es lo ideal, aunque los pacientes muchas veces tienen ese concepto de me lo voy a lavar muy poquito para no agredir y tal. El pelo hay que mantenerlo, el cuero cabelludo hay que mantenerlo limpio, lavarlo cuando sea necesario y mínimo día sí, día no, diría yo, mínimo. O sea, todo es... sí, y de hecho en personas con el pelo corto, realmente diario es una buena opción. O sea, Claro. ahí sí que podemos alternar champús más intensos con champús más light, ¿no? Claro. Digamos más suaves o más cuidadosos con el tallo, pero el cuero cabelludo hay que mantenerlo limpio, porque si no vamos a tener un problema. Exacto. Y bueno, pasamos ahora al siguiente producto en nuestro recorrido, que van a ser los acondicionadores y las mascarillas. Entonces, ¿con qué objetivo los vamos a utilizar? Pues para suavizar el pelo, facilitar el peinado, ya que normalmente es durante el momento en el que nos desenredamos o nos peinamos cuando hay más rotura de las fibras capilares. Entonces, este momento de peinado hay que hacerlo con cuidado. Y lo que queremos es que estas fibras capilares tengan una superficie más lisa y, por tanto, va a reflejar más la luz y va a tener más brillo. Entonces, las fibras también van a estar más separadas entre sí. También queremos controlar el tema de las cargas electroestáticas, que también hace, según cómo estén estas cargas, que las fibras se adhieran más o se enreden más. Entonces, bueno, es para compensar un poco también el tema de los sulfatos y cómo nos dejan el tallo, pues de medios a puntas, mascarillas y acondicionadores. Claro, porque antes de pasar a hablar un poco de las cargas, yo quiero hablar de esas personas que dicen, es que no me crece el pelo, ¿no? A ver, si no te creciera el pelo, se te vería el cuero cabelludo, ¿vale? Pero si no se te ve el cuero cabelludo y lo que pasa es que no te pasa de aquí o de aquí, bueno, ya hay otros problemas, ¿no? Pero de una longitud que antes sí que te pasaba, probablemente sea porque tengas un daño muy importante y se te esté rompiendo la fibra, ¿no? O sea, esto me suele pasar mucho con personas con el pelo muy tratado, muy teñido. Entonces, este tipo de productos son muy importantes si tenemos un tratamiento que ha dañado nuestro pelo, porque si no es que va a ser muy fácil que se nos acabe rompiendo. Entonces, volviendo a las cargas. Realmente las fibras capilares, cuando están dañadas, que eso pasa a partir de cierta longitud, porque la vida es así y se te van dañando pasa sí o sí. Pasa sí o sí. Me encanta porque la vida es así. Exacto. Pero va a pasar mucho más si hemos utilizado tintes, productos de alisado, herramientas con calor, es decir, cualquier persona que tenga el pelo por debajo de las orejas probablemente en algún momento haya tenido cierto daño capilar, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que se va a perder parcialmente o se va a dañar la estructura de la cutícula, que es esa capa que tenemos por fuera de la corteza y que va a recubrir el pelo y le va a permitir que sea hidrófobo, o sea, que no se le meta ahí el agua por dentro y no se hinche y no tenga ese frizz. Entonces, además, con esos tratamientos que comentábamos, se rompen también los enlaces de dentro de la corteza, ¿no? Se van rompiendo los enlaces, la queratina se va rompiendo. Entonces, todo esto acaba haciendo que nuestro pelo tenga carga negativa. Y más si además hemos usado un champú muy potente con carga negativa, como os contábamos antes. Entonces, eso va a hacer que tengamos el pelo
con esas cargas que va a alterar mucho y nos va a dificultar el peinado. Entonces, uno de los grandes grupos de ingredientes acondicionadores que vamos a encontrar, incluso en champús, pero también sobre todo en acondicionadores, son los tensioactivos catiónicos. Es decir, este era el cuarto grupo que os contaba de tensioactivos, pero que está más en acondicionadores porque tienen carga positiva, o sea, la cabeza es positiva. Entonces va a contrarrestar a las cargas negativas del pelo, se va a pegar a nuestro pelo y va a hacer que de repente, de forma muy rápida, pues se quede mucho más suave. Uh-huh, uh-huh. Y pasamos ahora a otro ingrediente de acondicionadores y mascarillas que también está como muy demonizado, que son las siliconas. Entonces, tienen mala prensa porque supuestamente dan peso al pelo o porque se acumulan, etcétera, pero para sorpresa de nuestros oyentes, esto no es así siempre. Las siliconas actúan como agentes acondicionadores y en mascarillas capilares formando una película hidrofóbica sobre la superficie del cabello, lo que va a reducir la fricción entre las fibras, va a mejorar la peinabilidad, le va a dar brillo, suavidad y ayuda un poco pues, a retener la humedad. Esta película además también va a proteger la fibra capilar frente a agresiones externas, físicas o químicas y, como comentábamos, ayuda, ¿no?, a disminuir el frizz al restaurar esa hidrofobicidad de la cutícula cuando está dañada. Entonces, ¿cuáles son las siliconas más utilizadas? La dimeticona, la modimeticona y los siloxanos cíclicos. Claro, esta es típica. Los siloxanos cíclicos se usan un poquito menos. Es, por ejemplo, el ciclopentasiloxano es la más habitual. Son compuestos volátiles, o sea que no dan ningún peso en nuestro cabello, no tenemos que pensar en eso negativamente, pero sí probablemente tengan un impacto en el medio ambiente bastante negativo. Sí. Son los cíclicos que son volátiles, sí que se acumulan un poco en el medio ambiente, entonces bueno. Yo creo que la modimeticona y la dimeticona son más interesantes como siliconas y bueno, yo creo que en casos de personas con el pelo muy, 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 muy fino, a lo mejor sí que es cierto que tienen que llevar muchísimo cuidado con enjuagarlas bien, retirarlas bien del pelo, que se puede. Porque si no, sí que es cierto que algo de peso pueden dar, ¿no? Uh-huh. No las volátiles, pero las otras. Pero bueno, en general es que son productos muy, muy, muy interesantes para mantener el cabello en buenas condiciones. Uh-huh. Entonces, una pregunta que os puede surgir ahora, ¿hace falta usar mascarilla y acondicionador? Entonces la respuesta corta es que no. Sí que es interesante, si tenemos el pelo de más de 2 dedos de largo, utilizar un producto de estas características, sea cual sea, en casi todos los lavados, algo que nos permita que se estropee menos cuando luego lo vayamos a peinar, ¿no? Porque si no lo usamos, pues más riesgo de rotura, más cargas negativas, lo que os contábamos antes, menos brillo, menos homogéneo. Entonces, la diferencia principal entre una mascarilla y un acondicionador es un poco la cantidad de producto, de ingredientes que tiene cada una, ¿no? Entonces, la duración y la intensidad de la acción que vamos a obtener con una mascarilla va a ser superior. Lógicamente la tenemos que aplicar durante más rato, mientras que el acondicionador actúa de forma superficial. Entonces, enseguida pone como una película que se coloca sobre cada pelo, que lo lubrica y eso se hace casi siempre pues con siliconas, ¿no? Como amodimeticona o dimeticona, y va a facilitar enseguida el peinado y va a dar brillo. La mascarilla, en cambio, penetra un poco más porque suele tener más productos acondicionadores, emolientes, reparadores, que dan como más reparación estructural y van a darle como más resistencia a medio plazo, ¿no? Más resistencia y elasticidad porque penetra un poquito más. No es una película a secas, ¿no? Entonces, el acondicionador sería beneficio inmediato de me puedo peinar mejor y un poquito más de brillo, mientras que la mascarilla, si se usa de vez en cuando, pues va a favorecer una mejor calidad del cabello. Entonces, exacto. Bueno, eso sería. Entonces, ¿cuál sería entonces nuestro consejo? Por un lado, utilizar la mascarilla solo en algunos lavados inmediatamente después del champú, sobre todo para personas con el pelo un poquito más largo o tratado, teñido, etcétera. Y algo que podemos utilizar de forma diaria o para personas con el pelito corto o que no lleva tanto tratamiento sería el acondicionador, pero a priori no sería necesario utilizar los dos en un mismo lavado. Claro, entonces aquí entendemos pregunta nosotras personal. que no. ¿Tú qué prefieres, Sofi? ¿Qué usas tú? Pues yo la verdad es que voy a admitir que me cuido menos y le recomiendo a todos los dermatólogos que nos escuchen y que se apunten a vuestro curso online de cosmética capilar de Cosderma porque aprendí muchísimo. Utilizo más la mascarilla, pero porque no me lo pongo cada día, entonces
como algo puntual me es más cómodo la mascarilla, pero también admito que no me la dejo tantísimo rato. Entonces, una cosa que me pareció súper interesante era lo del lavado invertido, ese lavado inverso. Sí, ahora lo vamos a contar. Me pareció muy guay. Eso yo lo he empezado a hacer. Sí, lo vamos a yo no contar. lo he empezado a hacer, pero yo sí que lo he empezado a recomendar porque me pareció como muy útil, la verdad. Es maravilloso. Para este mundo loco que nunca hay tiempo de nada. Sí, a mí me encanta. Ahora Cuéntalo. Claro, es que es eso, es que ese truco lo aprendimos el nombre porque yo ya lo conocía el truco, pero no sabía que se llamaba así. Nos lo contó Claudia Bernárdez, que es nuestra amiga y compañera tricóloga, que ya hemos hecho algún podcast con ella, lo podéis escuchar, que tenemos un podcast de hace unos meses. Y se llama lavado inverso. Entonces, sobre todo para personas que tenemos el pelo largo o cualquier persona que tenga el pelo tratado, a tinte, alisado, lo que sea, dañado por cualquier motivo, es muy interesante utilizar esta forma de lavado. Entonces te mojas el pelo y una vez mojado aplicas primero la mascarilla de medios a puntas y entonces, sin aclararla, aplicas el champú haciendo un buen masaje en el cuero cabelludo, porque el champú, recordemos que solo quiere lavarte la cabeza, no hay que frotar el pelo con el champú. Esto yo supongo que ya todos los que nos escucháis lo sabéis, pero lo que queremos es lavarnos el cuero cabelludo. Entonces, haces todo eso, te pringas con el champú la parte de arriba y con la mascarilla la parte de abajo y luego lo enjuagas todo. Entonces ya lo tienes todo hecho. Realmente has evitado que esos tensioactivos aniónicos dañen un poco más la fibra porque ya tenías recubierto por mascarilla y te has lavado el pelo con tiempo y has dejado la mascarilla actuar. O sea, ahorras tiempo y agua. Sí, exacto, ahorras tiempo, agua, sí. A mí también me pareció un consejazo, la verdad. Yo lo estoy haciendo, sí. Y la verdad es que he de decir que yo también he aprendido mucho en mi propio curso. Y, o sea, me lo noto en el pelo. Es que tengo el pelo mejor. Sí. No, pero como más sano, ¿sabes? Yo te lo veo bien. Ya está, sí. Vamos, aquí autopublicitario. Exacto. Sí. Y vamos ahora con la selección, ¿vale? Selección de productos que nos gustan. Respecto a los champús un poquito más potentes o intensivos, a mí uno que la verdad es que desde que lo empecé a recomendar hace unos años lo mantengo, es de las que más mantengo, es el Dercos champú anticaspa. Hay una versión de cuero cabelludo graso, una de cuero cabelludo más seco, una de cuero cabelludo sensible, pero no hay tanta diferencia entre ellos. Es muy conocido en el mundo dermatológico también, es muy buen producto, deja el pelo limpio, el cuero cabelludo bastante limpio y es muy útil en pacientes que tienen dermatitis seborreica. Luego está el champú Intense de Lico, que además de piroxanolamina y tensoactivos que retiran bien la grasa, el pelo no suele quedar muy, muy áspero, o sea, no tiene ese efecto negativo lo que es en el tallo. Y el champú El Vive Hialurónico Pure, en este caso, que no lleva antifúngicos, pero sí un sistema de tensoactivos clásico acompañado de ácido salicílico. Y esto va a permitir también una limpieza más profunda, un precio asequible y aquí podríamos englobar cualquier producto que tenga, ¿no?, como la línea más purificante, porque va a tener siempre este complejo o esta combinación de ingredientes para limpiar más en profundidad. Claro, así cualquier realmente aquí el marketing te sirve para identificar este tipo de productos porque van a llevar purificante, detox, clarificante, todas estas palabras que dan la sensación como de retirar roña. es por esto, ¿vale? Entonces, estos sí que son interesantes, depende de cómo tengáis el cuero cabelludo, si tenéis dermatitis o no, lo tendréis que usar más o menos, claro. Pero de vez en cuando tenéis que usarlos, ¿vale? Otros champús interesantes que os vamos a comentar ahora, porque son así como más especiales, el H07 champú con sal marina de Modesta Casinello. Este producto también nos lo descubrió Claudia en su día. Es un producto muy interesante porque es un producto semisólido, o sea, no es un champú líquido tradicional, y tiene sal que, además de los tensioactivos y todos los agentes que lleva para ofrecer una buena limpieza, tiene esta sal que va a tener un efecto exfoliante y es un efecto exfoliante bastante tolerable, ¿no? y con un impacto medioambiental quizá más bajo que el de otras moléculas, aunque ya es verdad que los exfoliantes se han modificado un poco, pero bueno, me parece un champú muy interesante y muy, muy chulo. Luego tenemos el champú Hiraltone fortificante, entonces también lleva un complejo de tensioactivos que limpian bastante bien, pero también lleva, bueno, aparte de la cafeína que ellos proponen que tiene ese efecto un poco anticaída, bueno, puede tener cierto efecto estimulante, depende de cuánto tiempo lo dejemos, pero también lleva ciertas proteínas que van a ayudar a condicionar esa fibra, ¿no?, y a reparar un poquito. Y luego el champú Repair de la Zartic tiene un sistema de tensioactivos que es bastante más suave, es un sistema un poco diferente, aquí no vemos los sulfatos clásicos,
pero también tiene ingredientes muy interesantes, además de este sistema un poco distinto, como proteínas, también quelantes, que no vamos a hablar hoy mucho de ellos, pero van a dejar la fibra bastante acondicionada y son más suaves, ¿no? Entonces, si queremos un champú así suave para alternar, porque tenemos el pelo muy tratado o muy dañado, son productos muy interesantes para hacer esa combinación. Entonces, decir que he mencionado quelantes, pero vamos a hacer un episodio sobre quelantes, bond building y todas estas cosas interesantes que hay que conocer para sacarle el máximo partido y tener pelazo, pero hoy no nos da tiempo. Y respecto a mascarillas y acondicionadores, volvemos a El Vive con el Vive Hydra hialurónico, que es una opción asequible, se retira muy bien y deja una sensación de pelo como muy suave. De Pantene, la Molecular Bond Repair mascarilla intensiva, que, como hemos dicho, no vamos a hablar hoy de reparación de enlaces, pero es una opción interesante para cabellos un poco pues teñidos o dañados. Y la mascarilla reparadora de Pilopeptan Woman de Genové, que es una opción también muy interesante y apta prácticamente en casi todo tipo de pelos, de cabellos. Claro. Y ya, por último, mencionar algunos acondicionadores, como a mí... Este es un producto que se llama producto de laminado, que es el Vive Glycolic Gloss 5 minutos, que es de la gama de glicólico. Es un producto bastante asequible, como toda la gama del Vive. O sea, lo recomendamos porque al final es un producto fácil de conseguir y son productos que hay que usar en bastante cantidad, entonces tampoco hace falta quizá grandes inversiones en este tipo de productos, ¿no? Porque va a ser mucho gasto. Entonces, es muy fácil de retirar y ofrece un acondicionado rápido y bastante brillo. O sea, a mí lo que me sorprende de este producto es que cuando lo uso me brilla mucho el pelo, ¿no? No me da esa sensación como de tanta hidratación, pero sí como pelo muy suelto. Entonces, para la gente que tiene el pelo finito, me parece un buen producto. Y luego también, pensando un poco en este tipo de pelo como más fino que no quiere peso, el acondicionador voluminizador de Fito está muy bien porque también se aclara muy bien y deja buen resultado, y entonces en esos cabellos que no quieren nada de peso pues está bien. Así que yo creo que vamos a dejar con este resumen a los oyentes que reflexionen sobre el cuidado capilar y espero que os haya gustado. Sí, muy bien. Muchas gracias a todos por escucharnos, escribirnos, recomendarnos, y ya sabéis que nos podéis escuchar en cualquier plataforma, pero también vernos en YouTube, y cualquier valoración o comentario será bienvenido. Así que nada, nos escuchamos en un par de semanas. Hasta luego. Hasta luego. Más información en dermotech.com.